Yo soy Moshe, para todos los que pues, no me conocen. Soy comunitario desde el año 2016. Soy psicólogo de profesión y actualmente estoy cursando la maestría de estudios judaicos en la Universidad Hebraica de México. Soy, junto al More Dudu, profesor ahí en el Ulpan Yovel, señoreo bíblico, hago parte de las danzas, del Ministerio de Yeladim, del Ministerio de Audiovisuales en la parte del boletín, soy Gabay en la comunidad, es decir, las personas que servimos allí con la lectura de la Torá, y ya eso así como en resumen de quién soy. Soy el menor de mi casa y espero pronto estar aquí con ustedes también haciendo, cuando el Señor lo permita, este curso y poder también tener esa alegría que se les ve en los rostros a cada uno de ustedes. Daniel y Patricia me solicitaron entonces hablar sobre el tema de la tevila y también aquí pues casi que en vivo y en directo mostrar cómo se coloca el talit. Si no nos vamos a sumergir en la migbe aquí en vivo y en directo, eso no lo vamos a hacer acá. Sí, vamos a mostrar cómo se coloca el talit para que los hombres entonces puedan allí tener visualmente cómo colocárselo y tips para que no se les vaya a caer el día de la boda, que siempre es algo que sucede, que de pronto se le cayó, entonces hay que a veces por los nervios no saben cómo se lo acomodan. Entonces vamos a mostrar eso en este espacio, entonces para que presten mucha atención allí los varones y para que se vea un poco más, que no tenga que ver la pantallita allí pequeñita. Fernanda, ¿me podrías colocar en Spotlight, por favor? En pantalla grande, para que pues ellos puedan ver allí cómo es que se coloca eso, por favor. Bueno, pero me tienes que ayudar a decir cómo se hace porque no sé. Ah, ok. O si quieres, Sí. déjame poner, si quieres, asignarme como co-host. Ok. Y ya allí yo la puedo hacer. Listo. Ah, ok. Era como co-host, pero bueno. Entonces, eso toca acá. Spotlight for everyone. Entonces ahí ustedes ya me van a ver un poco más Grande. grande, no van a tener que ver la parte pequeñita. Entonces vamos a colocarnos el talit, o bueno, enseñar cómo se coloca el talit. El talit se usa únicamente de mañana. El único día que se usa de noche es en Yom Kippur, en la víspera de Yom Kippur. El resto siempre se usa en mañana, pues porque esto es únicamente para la oración de la mañana. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes lo desenvuelven, usualmente uno se lo coloca en el hombro para entonces mirar que los tzitzit estén bien y que no se empiecen a desanudar. Esto aquí ustedes verán que pues eso viene un nudo, entonces uno los revisa para que no se estén soltando. Si se están soltando, pues entonces uno los aprieta para que pues queden allí bien ajustados y no se deshaga el nudo. ¿Listo? Y ya cuando revisamos eso, entonces sí procedemos a extender el talit y abrirlo. Voy a procurar que esto quede un poco más lejos, mejor, y yo me hago un poquito más para atrás. Entonces se extiende el talit, nos aseguramos que, pues dependiendo del talit que ustedes consigan, mujeres para sus esposos, entonces algunos vendrán con la verajá en esta parte de acá arriba, otros vienen sin braja como el mío, pero asegurémonos que ubiquemos la atara. Esto se llama atara, que significa corona. Esta va a ser la parte que va a estar en la parte superior, es donde está nuestra cabeza. Moche, ¿No? Moche, buenas noches. Señor. Discúlpame. Mira, me parecería muy importante que hicieras una pequeña intervención acerca de por qué se debe usar el talit y por qué lo usamos nosotros los hombres. Porque muy seguramente hay personas muy nuevecitas en la comunidad que de pronto
no saben por qué lo usamos los hombres y por qué se debe usar el talit. Entonces, antes de que les enseñes cómo usarlo, decirles por qué se debe usar y para qué. Ese lo iba a hacer después para que no nos ocupáramos tanto en esa explicación, porque sé que nos vamos a extender un poquito en esa explicación, pero para mostrar primero la parte gráfica. Okay. ¿Listo? Entonces, y se extiende en la parte, que se dan cuenta, acá se ve la tara un poco, ahí se ve ese pegado, y se deja descansar sobre los hombros. Esta es una costumbre, que es la costumbre sefardí. ¿Listo? Se deja descansar sobre los hombros y sobre la cabeza. Se dice la bendición, todos los que tienen el Sidur Birkat Shelomo está en la página 11, no, 12, si no estoy, página 12, Sidur Birkat Shelomo. ¿Sí? Allí está expresamente la bendición y pues para no hacer una bendición en vano va a decir el nombre de Hashem como Hashem. ¿No? Se dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leitatev basitzit. Se hace este procedimiento, se toma con la mano derecha el extremo del talit que tenemos sobre la derecha, se coloca sobre el hombro izquierdo y con nuestra mano izquierda el otro extremo del talit sobre la parte izquierda. Este es el procedimiento según la línea sefaradí. Hay otro procedimiento que también es mucho más sencillo y es envolvernos completamente mientras se dice la verajá. ¿Listo? Descansamos entonces sobre los hombros el talit y con nuestras manos ubiquemos que queden a la misma altura las dos partes de adelante y hacemos este procedimiento para que descanse sobre nuestros hombros el talit. ¿Listo? Algunos en este caso tendrán también sus clips que son para el talit, ya depende del gusto que cada uno tenga, y lo ideal es que entonces ajustemos aquí la parte del talit. Ahora, como ese día, tal vez para los que tengan el espacio de las danzas, entonces cuando llegan danzando con el novio, el talit se cae. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo para que no se les vaya a caer el talit? Aquí tomen esta parte del extremo que queda aquí y mándenla sobre el hombro. Lo mismo aquí. Y ya todo el talit va a quedar sobre sus hombros y ahí ustedes van a poder danzar, se van a poder mover sin ningún problema, no se les va a caer. ¿Listo? Ya si quieren asegurarse un poco más, pues ajustan con los clips del talit estas dos partes y ya allí pues el talit no se va a caer. ¿Listo? Y ya también queda aquí así. ¿Listo? Ahí ya pues dependerá del gusto de cada uno, de si lo quieren de esta forma o lo quieren ya de esta otra. Hay otra forma de ajustar el talit, es todos tienen una línea, casi siempre esta de acá. Lo ideal es que entonces tomen esta parte de acá, lo ajusten aquí, pero entonces acá vuelve a jugar el tema de que se les puede caer. Entonces, que lo ajusten bien para que no se vaya a soltar y puedan así disfrutar de la ceremonia sin estar pendientes de que si se cayó el talit, que pronto se va a ensuciar, etc. ¿Listo? Entonces, para que tengan allí presentes estas formas de cómo colocarnos el talit. ¿Listo? Ahora sí voy a proceder a la explicación de por qué se usa el talit y mientras lo enrollo, mientras lo guardo acá, vamos a ir a nuestras Biblias, al capítulo 37 del libro de Números, al final de Parashat Shelach Lecha. Esta parasha únicamente contiene 3 mitzvot. Una, que es la de separar la jalá. Otra, que es la de los tzitzit. Y la última es la de no explorar detrás de nuestros ojos. ¿Listo? Capítulo 37 del libro de Bamidbar. Ya con eso empezamos la explicación de por qué usamos
el talit. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la demostración de la postura del talit. Una preguntita, Moche. ¿Qué tip podría darnos para que no se caiga la kippah cuando se pone el talí en la cabeza? El tip es que compren hebillas. ¿Listo? Ahí venden hebillas blancas, entonces compren una hebilla blanca para que se la puedan colocar, se ajustan ahí la kippah. Discúlpenme, eso en el caso de las personas que tienen abundante cabello. Si no tienen cabello abundante, colóquensela. Hay kipot que vienen bastante grandes y se ajusta a la cabeza. Si no, que tengan, estén pendientes de que no se les vaya a caer la kippah. ¿Listo? Si tienen kippah y tienen abundante cabello, pues entonces ajusten. Usualmente yo la ajusto aquí en la parte de acá y ahí queda ajustada, no se va a caer, no se va a ir para un lado. Entonces la recomendación es que puedan comprar hebillas blancas para la kippah blanca que vayan a usar y así pues se la puedan ajustar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Hola. Adelante, Ay, yo. tengo una pregunta, dos preguntas, ya me surgió otra. ¿Para la boda Sí. exclusivamente debe ser kippah blanca? Es lo tradicional, ya que según la costumbre, ese día es como Kippur para los novios. Es decir, es un Ok. día en donde son limpios de toda transgresión, obviamente previo también al haber hecho tevilá, por eso también están en ayuno, etc. Entonces ese día es como un Kippur para los novios, ya que son considerados también como ángeles y cuyas oraciones, cuando oran por otra persona, llegan directamente allí al trono celestial. Entonces, es la costumbre, pero si ustedes desean tener otra kippah, pues ya está dentro de la decisión que tengan ustedes. Ok, y otra pregunta es, ¿tienes de pronto algún manual o algo? ¿Hay algo en imágenes que de pronto se pueda seguir como el paso a paso para que lo practiquen? Para la postura del talit, Sí. sí, en YouTube hay varios videos. Voy a procurar hacer uno para que lo puedan entonces ver un poco más claro para ubicarlo, ¿listo? Y se lo mando entonces a las parejas para que ellos se lo puedan distribuir a ustedes. Vale, gracias. ¿Listo? Vale, bendición. ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Entonces vamos a iniciar con esta parte. Discúlpenme, el texto es Bemidbar 15. Bemidbar 15. ¿Listo? Sí. Bemidbar 15, números 15, 37 al 41. Ese es el lugar en donde aparece el mandamiento del talit. Pregunta técnica, ¿hasta cuánto tiempo tengo? Hasta las 8:30. Hasta las 8:30. Ok. Listo. Entonces, que el tiempo nos apremie, que Hashem nos ayude con el tiempo para los dos temas. Entonces, números 15, 37 al 41 es donde aparece la mitzvah de los tzitzit. Esto voy a leerlo rápidamente. Voy a compartir aquí una presentación que yo tengo al respecto también y de por qué debemos usarlos. ¿Listo? Esto es de un shiur que se dio hace unos años con respecto a esto. Entonces, se llama y sean santos para su Dios. ¿Listo? Dice así. Entonces, el texto dice, y Hashem habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan tzitzit
en las esquinas de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada tzitzit de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de tzitzit para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para hacerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo soy Adonai vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy Adonai vuestro Dios. Entonces, particularidades, tengo que mostrarles el texto primero en hebreo para así saber por qué son los varones los que usamos el talit. ¿Listo? Particularmente es porque dice acá Benei Israel. ¿No? Entonces nuestros sabios enseñan que cuando se refiere a Benei Israel es a los hombres. ¿Listo? Y ya lo vamos a ver por la forma en la que están conjugados los verbos. ¿Listo? Sé que no todos leen hebreo, pero por favor les voy a mostrar aquí, voy a resaltar unos apartados del texto, que son este de acá, este de acá, este de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, hay varios. Pero entonces acá estos que he resaltado dice, ve a Marta y diles, y tú les dirás, aleihem, a ellos. ¿Listo? Entonces está hablando a los hombres. Dice, ve a Sulahem Tzitzit, que se hagan para ellos Tzitzit. ¿Listo? Entonces acá está hablándole a los hombres, para ellos. Tzitzit al canfei bideihem, sobre las esquinas de sus vestidos, de sus ropas. Entonces, en la antigüedad, las ropas tenían, bueno, ciertas ropas tenían esquinas. ¿Listo? No es como las ropas de hoy, que ya vienen todas cosidas, etc. En la antigüedad habían ropas que tenían esquinas. Esto tenían extremos. Entonces, el mandamiento dice que en esas ropas debían hacerse tzitzit. Esto dice ledorotam, por sus generaciones, es decir, las generaciones de ellos. Benatnu, ¿listo? Dice, y pondrán sobre el tzitzit, dice sobre el tzitzit, hakanaf petil teheile, y los pondrán los tzitzit en las esquinas de sus vestidos un hilo de azul. ¿Listo? Entonces este hilo, pues ahorita vamos a mirar a qué se refiere. ¿Listo? La particularidad otra que es porque esto es para los hombres. Está más adelante en este mismo texto, dirá aquí. En el texto que está acá. Dice, velota turu aharei levavhem. Dice, y no exploren detrás de su corazón, ve aharei eineihem, y detrás de sus ojos. ¿Listo? Entonces, estos tzitzit es para que cuando los tengamos puestos, obviamente este no es únicamente para el talit que llevamos puesto como manto ritual, sino de ahí viene el mandamiento de vestirlos debajo de la ropa. Y se dice que es según el texto para que cuando los veamos, dice, vasitemotam, dice, velo taturu. Entonces dice ahí, que cuando se vean, nos dirá acá, veayalahem lesitzit urreitem oto, y serán para ustedes tzitzit urreitem oto, y cuando los vean, ushartem et kol mitzvot Adonai, se acuerden de todos los mandamientos de Adonai, vasitem otam, y los hagan. Velota turu aharei levavhem, y no exploren, es decir, no pongan a maquinar detrás de sus corazones, nuestros deseos de nuestro corazón, ve aharei eneihem, ni detrás de sus ojos. Asheratem zonim ahareihem. Y aquí la Torah usa una palabra muy fuerte, que es esta que está acá. Dice que cuando hacemos eso, cuando miramos detrás de nuestros ojos y detrás de nuestro corazón, dice, nos prostituimos. Zonim es la palabra prostituirse, detrás de ellos. Es decir, cuando damos rienda suelta a los deseos de nuestro corazón y a los deseos de nuestros ojos, ellos terminan llevándonos a la prostitución. No necesariamente, obviamente sí física,
pero también puede ser una prostitución en nuestra alma. De lo que vemos y lo que buscamos en nuestro corazón, eso lleva a que nos prostituyamos. Por eso dice ahí que debemos tenerlos ahí puestos. ¿Listo? ¿Se acuerdan ese relato de Yosef cuando está allí siendo seducido por la mujer de Potifar? ¿Qué es lo que le quita ella a Yosef? ¿El Catán? El manto, dice, se quedó con su manto en las manos. Le quitó, dice la tradición, le quitó el talit, se quedó ahí con lo que es para que sepa que no debe andar haciendo cosas malas, no debe andar allá mirando detrás de las naguas de alguien que no sea su esposa. Discúlpenme que utilice esas expresiones un poco de nuestras abuelitas. ¿Listo? No hay que andar mirando detrás de, como dice el dicho, no hay que andar buscando lo que no se nos ha perdido. Entonces, ese talit, esos tzitzit son para eso. La forma en la que nuestros sabios han encontrado eso es porque los tzitzit aluden en el valor numérico a 613. ¿Listo? Bueno, 600. 613 llega allí con la suma de los 5 nudos que tiene cada tzitzit y los 8 hilos que se desprenden del tzitzit. Esto ahí da 613. 600 más 5 más 8 da 613. ¿Listo? Entonces, eso es por qué debemos usarlos. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a mostrar para que tengan una referencia un poco más gráfica de cómo se ven los tzitzit en el talit. ¿Listo? Allí estos tzitzit tienen el hilo de azul. ¿Listo? ¿Qué son los tzitzit? Son los flecos que cuelgan de 4 esquinas de una prenda rectangular, como dice la Torá, que se hagan tzitzit en las esquinas de sus vestidos. Entonces, esto que ustedes ven acá son los tzitzit. Ustedes dirán, ay, Moshe, pero es que mi talit tiene los tzitzit blancos. Eso ya es una regulación, que porque ya hubo una época en donde de donde se extraía este color no se encontraba. Entonces, en aras de cumplir el mandamiento, se cumplió lo mejor que se pudo. Si no había cómo extraer el color azul, hubo un hilo blanco suficientemente largo para poderlo cumplir. Hay unos talitot que tienen líneas blancas. No son negras, sino son blancas, las líneas del talit. Entonces muchos dicen que ese pasó a ser el recuerdo del tejelet. Este color azul se llama tejelet, porque ya no se podía hacer. ¿Listo? Bueno, pero ¿y por qué algunos son negros? Porque después de la destrucción del templo, muchos optaron por usar las líneas negras en señal de duelo por el templo. ¿Listo? Hay otros talitot que son completamente blancos, entonces no hay inconveniente. ¿Listo? Pero esa es la razón de por qué es azul. ¿Listo? Aquí está el tema de, bueno, los tzitzit. Entonces, la cuestión de los tzitzit, de poder cumplir, de que cuando los veamos cumplamos los mandamientos, es que ellos nos asemejan a aquello que Dios dio en unas lajas de piedra que eran de zafiro. Porque eso fue, en algún tiempo yo me decía, bueno, pero ¿y por qué es azul? Resulta que cuando Dios le ordena a Moshe que debe hacerse las lajas de piedra, donde Dios iba a escribir las 10 palabras, esas lajas eran de zafiro. Esas lajas eran de zafiro y dice allí, si lo quieren corroborar, dice en Shemot 24:12, Éxodo 24:12, dice que allí Adonai le dijo a Moshe que subiera al monte y esperara allá, y que él le daría las lajas de piedra y la Torá y los mandamientos que él había escrito para enseñarles. Entonces, el material de esas lajas era de zafiro. ¿Cómo lo sabemos? Porque 2 versículos más antes, el versículo 10, la Torá nos dice, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. ¿Listo? Entonces allí nos empieza a relacionar que esas lajas estaban hechas de zafiro. ¿Listo? Es lo que nos enseña la tradición, que eran de zafiro. ¿Listo?
De ahí se extrae que estos versículos son el soporte para eso. ¿Por qué entonces es azul? Porque eso que Dios escribió en unas tablas de zafiro debía estar representado en el talit con algo azul, para que recordáramos eso que Dios nos dijo allí. Ahí hay un mandamiento muy particular que dice no adulteres. Entonces, cuando los varones usan el tzitzit y se recuerda, dice la Torá, que es para recordar los mandamientos, cuando se vean es para recordar eso que Dios dijo en las 10 palabras de no adulteres. Cuando lo vestimos es para recordar eso, que debemos ser unos varones de una sola pieza, de una sola, como me decían a mí, hay que caminar pianito, pianito, para que uno no ande por allá mirando lo que no debe, ni ande buscando a alguien que no debe andar buscando, sino únicamente debemos ser varones honestos, varones que amen a sus esposas por encima de cualquier otra mujer. Ella es la que Dios nos dio, ella es con la que debemos ser fieles 100%. ¿Listo? Entonces, con respecto a eso, dice en el Talmud, en el Tratado Menajot 43b, dice, Reyeme via lidei sechria. Mirar lleva a la memoria. Pues cuando miramos los tzitzit, dice, lleva a la memoria, es decir, debemos recordar los mandamientos. Y termina diciendo, sechria me via lidei asia. Y la memoria conduce a la acción. Esto aplica tanto para el bien como para lo malo. La carta de Santiago nos dice que cuando uno va a pecar, dice el pecado, entonces entra y se anida en nuestra mente, y de tanto maquinarlo, dice, baja a nuestro corazón, y ahí da luz a muerte. Es decir, se lleva a la acción y las acciones pecaminosas llevan a la muerte. Por eso entonces debemos tener allí algo que nos lleve a recordar que somos seguidores de Hashem. Entonces, muchas discusiones decían que bueno, ¿y qué nos recuerdan? Porque dice ahí que les acordarán los mandamientos. Hay muchas posturas, muchas dicen que nos acuerdan el Shema, hay otra que nos dice que somos siervos de Dios, porque ver los tzitzit nos recuerda que somos siervos de Dios, ya que guardamos los mandamientos. Y así aumentamos la probabilidad de cumplirlo, del cumplimiento de otros mandamientos de Dios. Adelante, Sergio y Patricia. Sí, Mocha, de acuerdo a eso que tú estás diciendo de mirar, digamos, en algunas lecturas que hemos hecho, nos habla más de pronto, porque no es fácil para el hombre mirar el tzitzit porque el hombre lo lleva puesto. Es más fácil para de pronto uno como esposa ver el tzitzit. Entonces, digamos, es como de una doble, de aquí para allá y de allá para acá. O sea, yo lo estoy viendo y yo estoy diciendo, bueno, mi esposo cumple, pero yo estoy llamada también a cumplir, porque aunque los sí, pues dice en la explicación que tú estás dando que es llamada a los hombres, pero nos recuerda a nosotros, digamos, como los mandamientos que están implícitos en el sí. No sé si pues el tema de los 613 mandamientos, de los nudos y de toda esa parte, pues ustedes también la manejan así, no sé si es lo mismo. Como nosotros apenas estamos entrando a la comunidad, pues no sé si ustedes lo ven así. Entonces, pues en alguna explicación que nos dieron, pues cada nudito nos dice que es uno de los 5 libros del Pentateuco y que los nudos que hacen, pues no sé cuántos son, más los no sé qué, suman 613 mandamientos, todo lo que cubre, lo que hace los lazos del tzitzit como tal. Entonces es como nosotros, los que vemos al esposo que tiene el tzitzit, pues nos llama también a cumplir esos mandamientos. Era como para lo que habla sobre el tema de mirar, porque los vemos más nosotras que ustedes teniéndolos puestos. Claro que sí. Es un muy buen aporte, es una buena reflexión. Partiendo del
del Peshat, es decir, de lo literal del texto, o sea, cuando el texto dice para que los miren, se refiere a los hombres, porque le está hablando a los hombres. Entonces dice, cuando ustedes los miren, se acuerden de los mandamientos y no exploren detrás de sus corazones y de sus ojos, en pos de los cuales ustedes, y allí cuando dice el texto ustedes, es la palabra, discúlpenme, aquí la busco rápidamente, dice ahareihem, ¿listo? Detrás de los cuales son imahareihem, pues de los cuales ustedes son prostituidos, es decir, le está hablando a ellos, a nosotros, los varones. Hay un sentido espiritual, claro, detrás de cada mandamiento, en este caso particular también, hay un sentido espiritual detrás de eso que incluye a las mujeres, claro que sí. ¿Listo? En el caso particular, cuando el texto dice que los miren, es porque nosotros, los varones, lastimosamente pecamos por nuestros ojos. ¿Listo? Pecamos por ello y de ahí se desencadenan muchas otras cosas que pueden llevar toda esta cuestión de cómo se puede presentar el pecado en nuestra vida. Nosotros los varones tenemos lastimosamente esa debilidad allí y por eso necesitamos cuidarlos. Obviamente el vestir los tzitzit no debe quedarse en, ya me puse el tzitzit, entonces no voy a pecar. Porque entonces el día que no me los ponga, entonces como no lo tengo puesto, entonces me doy la licencia de ir a pecar, porque como no tengo el tzitzit, entonces no tengo algo que me recuerde algo o los mandamientos de Dios, entonces voy a pecar. No, y esa es hacia donde va esta reflexión sobre por qué los tzitzit. Si bien es algo físico que debemos vestir, no se debe quedar en que algo, si no los tengo, entonces peco. ¿Por qué? Porque eso debe trascender a nuestra vida espiritual. No se debe quedar únicamente en que ya me los puse, sino ya que los tengo puesto o el día que no me los ponga, tenga yo presente en mi vida que debo ser una persona fiel, debo cumplir los mandamientos de Dios, no debo andar mirando a otras mujeres que no sean mi esposa. Y eso debe trascender de lo físico a lo espiritual. Si hay algo físico que nos recuerda los mandamientos, pero no debe quedarse en algo físico, sino debe eso incorporarse en mi vida. Y yo tener presente que en donde vaya, así no tenga puesto los tzitzit, debo ser una persona que no anda mirando cosas que no debe mirar. ¿Listo? Entonces, por ese lado, sí, hay diferentes tradiciones de de que entre los nudos, cuántas vueltas se hacen, si son solamente las vueltas o si hay otro tipo de... Eso ya son tradiciones de cómo anudar los tzitziot, pero no afectan el hecho de que vayan, o sea, del tzitzit. ¿Listo? Hay diferentes tradiciones. Hay otras tradiciones en donde son muchos más nudos. ¿Listo? Estas son interpretaciones que se hacen de la forma de anudarlos, que es la más común. Es que hayan 5 nudos y al final, hayan los 8 hilos. ¿Listo? Entonces, la cuestión de detrás del corazón, el verbo que utiliza allí, es un verbo que va, o sea, ese verbo ajarei levavgen es caminar detrás, es decir, ir buscando lo que está ahí. ¿Sí? Por eso nos dirá más adelante en la Brija Dasha también, que uno debe huir, uno no debe dejarse seducir por los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne, ni la vanagloria de la vida, porque todo eso conduce a la muerte. Es decir, todo eso conduce al pecado. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado nosotros los varones de lo que vemos y lo que guardamos en nuestro corazón, porque esas cosas, lo que vemos y se guarda en el corazón es lo que va a empezar a después, empieza uno a darse licencias para cualquier cosa y no, pero es que después uno dice, no, es que me caí, resbalé por esto, sí, pero hay un trasfondo detrás de todo. Entonces, cada mandamiento, si bien este mandamiento fue exclusivamente al varón, tiene una connotación en la mujer también, porque la mujer, aunque ustedes no lo crean también, hoy en día hay muchas mujeres que también pecan por sus ojos. No quiere decir que entonces ahora ellas van a tener que usar tzitzit, ¿sí? Pero sí implica que si el varón se cuida en lo que ve y atesora en su corazón,
su esposa va a estar cuidada también. ¿Listo? Pero partiendo de la literalidad de lo que dice el texto, el que tiene que ver el tzitzit es el varón. Por eso hay discusiones de si se visten por fuera los tzitzit o si se visten, o hay que guardárselos. ¿Listo? Han visto tal vez judíos que van por la calle y se les ven los tzitzit. ¿Listo? Hay personas que lo hacen de esa forma para tal vez que haya un testimonio público de que debe él someterse a la ley de Dios, ¿sí? Pero personalmente yo pienso que si es para uno, quien los debe ver es uno, nadie más. Entonces yo me los guardo dentro del pantalón, yo no dejo que nadie me los vea, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el testimonio es para uno. Entonces el comentario que les hacía la pregunta de qué fue lo que le quitó la mujer de Potifar a Yosef y se quedó con su manto. Fue lo último, ¿sí? Después de, si el tzitzit es lo primero que uno se pone, pues en el momento de ir a pecar será lo último que uno se quite, ¿sí? Entonces, ahí fue el recordatorio también para Yosef de no puedo hacer algo que vaya en contra de mi Dios. Y es lo que él le dice a la mujer de Potifar. Si no está bien, yo no puedo pecar en contra de mi Dios con esto. Entonces, él huye y ella se queda con eso. Y es lo que ella dice, mire, pues si yo me quedé con esto es porque sí, él hizo algo malo. Pero entonces, ¿qué fue la respuesta de Yosef? Huir. Y es lo que Rabbi Hasha también nos va a enseñar con todos estos pecados del índole sexual. Este mandamiento está ligado a esa parte del hombre. Y es que la Rabbi Hasha nos dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Sí? Alguna vez alguien me dijo una frase que en el momento cuando me la dijo yo no la entendía. Pero me decían, es mejor pasar por cobarde que caer como un valiente. Es mejor huir como un cobarde que caer como un valiente. No, yo voy a resistir, yo voy a aguantar la tentación. Puede que no, dice Raf Shaul, el que esté firme, mire que no caiga. Es mejor huir. ¿Por qué? Porque eso es muy seductor. Entonces hay que huir de todas esas cosas para no caer así como hizo Yosef. Adelante, Patricia. Sí, perdón, de pronto hay que como que, es que, pues hablando de la brija de Achá en primera de Corintios 11, que nos habla, bueno, de pronto no es específicamente ahora para lo que el tema que tú estás tratando, que es para la ceremonia, porque estás hablando es para el día del matrimonio. Digamos que me salgo un poquito, pero nos habla del tema de la cubierta de la mujer, porque como estamos hablando de que es solo para el hombre, entonces dice que en la oración, pues que la mujer debe cubrirse. Entendemos que es con un manto o es simplemente es un velo, es un velo normal. Entonces, no sé, tú que estudias hebreo y sabes más, porque pues yo lo leo aquí en mi Biblia, no sé si en el hebreo la traducción está diferente. Entonces, gracias por ese texto. Es un texto que tal vez uno pensaría que aplica para este aspecto, pero no. Esto ya vamos a ver por qué. El contexto de ese texto es que en Corinto, recordemos, Corinto era una ciudad conocida en el entonces. Hagan de cuenta que era, bueno, para los que son de Bogotá, era la 22 de Asia Menor. ¿Listo? La calle 22 del Asia Menor. ¿Listo? O la 19. El barrio Santa Fe, aquí en Bogotá. Allá, esa ciudad era conocida por este tipo de conductas inmorales. Hombres con hombres, mujer con mujer, como decía la señorita Antioquia. Y en los templos paganos, los hombres se rapaban y las mujeres se dejaban el velo. Entonces, Rav Shaul en esa carta está regulando cómo debe comportarse la comunidad de los creyentes. Él dice, en el caso de Corinto, para que no sea como en las reuniones de los paganos, que el hombre no se cubre, es decir, se rapaban y se cubrían la cabeza para vestirse de mujer. Y las mujeres, discúlpenme, perdón, los hombres se dejaban el cabello largo y se cubrían y las mujeres se rapaban.
era la situación allí. Entonces Rav Shaul dice, para que no haya que confundirnos, los hombres no se cubran la cabeza y las mujeres tienen su cabello, no tienen por qué andarse rapando. Entonces era una regulación particular para atacar algo que estaba afectando en la ciudad y que podía tal vez también inmiscuirse dentro de la comunidad de los creyentes en Corinto. Entonces por eso dirá allí, el hombre cuando ore no se cubra y la mujer ya tiene cabello, no tiene que ponerse velo, etcétera, etcétera. ¿Listo? El contexto era un contexto de regular una situación particular. Si ustedes se dan cuenta, toda la carta de los Corintios, si bien tanto la primera como la segunda, hablan de temas comunitarios, de cómo hay que reunirnos, qué hay que hacer en las reuniones, cómo hay que estar cuando se va a celebrar Pesaj, etcétera. También va a hablar cuestiones de índole sexual. ¿Listo? En esa carta es donde están la mayoría de regulaciones de índole sexual. ¿Por qué? Porque Corinto era una ciudad muy promiscua. Y para que eso no afectara a la comunidad, Pablo debía haber establecido unas regulaciones allí en esas comunidades. Respecto al manto de las mujeres en el matrimonio, el origen no es ese. El origen está dentro de la parashá de la parashá de Toldot que leímos la semana pasada. ¿Por qué? Ahí nos narra, en esta parashá de Vayetze. En esta parashá se nos narra que Jacob llega a la tierra de Labán, allá a la tierra de Padán Aram, y se casa. ¿Sí? A él le prometieron casarse con Rachel, con la menor. Pero dice el texto que cuando llegó la noche de bodas y tuvieron su luna de miel, al día siguiente él se dio cuenta que no era Rachel, era Lea. Entonces le dieron, dice ahí sale un chiste, que Labán era un mal músico porque le dio la menor cuando le pidieron, le dio la mayor cuando le pidieron la menor. ¿Por qué? Porque es que de ahí surge la tradición de que uno se cerciore el día de su boda, que la esposa con la que se va a casar es la que no le hayan hecho el cambiazo como hizo Labán con Jacob. Y por eso se cerciora uno levantándole el velo a la esposa si es la esposa y uno dice sí, sí es. Y después vuelve y le cubre la esposa para uno asegurarse de que sea la que es. ¿Listo? Ese es el origen de la costumbre del velo en las bodas. ¿Listo? Y con ese velo ya uno lo que hace es cubrirla y uno dice, con este velo te separo para mí del resto de los hombres. Es decir, esta es y con ella me voy a casar y con nadie más. ¿Listo? Entonces, el origen del velo en las bodas es este, en Parashat Vayetze. ¿Listo? Entonces, el otro es ya una cuestión comunitaria allí con respecto a la inmoralidad que había en la ciudad. ¿Listo? Entonces, en resumen, el mandamiento de los tzitzit, en el sentido literal, está dado para los varones, que tenemos una lucha en una área particular, y que nuevamente, eso físico debe trascender a lo espiritual, ¿sí? Debe no quedarse en que el día que me pongo el tzitzit, no peco, pero el día el día que me pongo los tzitzit no peco, pero el día que no me los pongo, entonces voy a pecar. Eso no debe ser, sino de que así lo tenga o no lo tenga puesto, que ese mandamiento trascienda en mi vida a que debo ser una persona que no debe explorar detrás de sus ojos ni detrás de su corazón para entonces prostituirse detrás de eso, como dice el texto. Por eso decía que es una palabra muy fuerte. ¿Por qué? Porque es que así literalmente dice el texto. O sea, cuando hacemos eso, nos estamos prostituyendo detrás de esos deseos. O sea, hay que tener cuidado con eso. Cuando el varón está guardado en eso, su esposa está guardada también. Y esa es la parte espiritual también la parte que incluye también a las mujeres dentro de este mandamiento. ¿Listo? Ahora sí, muy relacionado con esto, vamos a entrar en el tema de la tevilá. La tevilá, que realmente el nombre es de este nuevo tema es el de la pureza ritual. Tumabe tahorá, ¿listo? Es decir, la pureza y la impureza. Entonces ahorita vamos a entrar en materia. Entonces, antes de avanzar, ¿qué entienden ustedes por pureza y qué entienden ustedes por impureza?
Si quieren pueden escribir en el chat, pueden abrir su micrófono. ¿Qué entienden por pureza e impureza? Moshe, ¿tiene que ver con el servicio al Señor en el templo? Sí, bueno, eso con respecto a la pureza ritual. ¿Pero qué es pureza e impureza? Que es algo limpio, la pureza, algo sagrado, y pues la impureza pues es algo que está manchado. Ok, ¿listo? Sí, iba a decir como eso, que estar limpio de corazón y pues de mente, ¿no? De mente y de corazón. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces ahí ya como bien lo dijo Jonathan y todos ustedes, esto tiene que ver exclusivamente con el servicio a Dios. ¿Listo? Por eso se llama pureza ritual. ¿Listo? Pureza ritual. Es decir, habían situaciones en la época bíblica y cuando existía el templo que invalidaban a una persona para ir y presentarse delante de Dios en el templo físico. Muchos casos era porque se había muerto un familiar o porque estaban en un estado de impureza ritual que se adquiría por la muerte de algo o por estar en contacto con algo que era impuro ritualmente. ¿Listo? Y hago el énfasis en la palabra ritual, perdón, en la palabra ritual, porque esto giraba en torno al templo. ¿Listo? Al momento de ir y presentarse delante de Dios. ¿Listo? Dependiendo del grado de impureza o del contacto que se haya tenido con la fuente de impureza o de qué impureza era, se determinaba si la persona podía acercarse a diferentes partes del campamento o de la ciudad de Jerusalén. ¿Listo? Del campamento cuando estaban en el desierto, en la ciudad de Jerusalén cuando ya estaban establecidos en la tierra. ¿Listo? Entonces, el tema de pureza e impureza, voy a compartir aquí la pantalla para que puedan verlos, tiene que ver con estas cuestiones de acá, ¿listo? Estos dos conceptos hacen referencia a lo que la halajá, si la ley judía, determina como estados de impureza, pureza ritual. Esto sale del libro, esto sale del texto bíblico, ¿listo? Y que están relacionados con el cuerpo. En este caso, la impureza ritual se adquiere por un contacto con una fuente de impureza y eso uno adquiere un estado de impureza ritual en el cuerpo. ¿Listo? ¿Qué puede afectar el área espiritual? Claro que sí, ya ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Tumá es la palabra hebrea para impureza. Tumá. Y tamé es la palabra hebrea para impuro. Tahorá es la palabra hebrea para pureza y tahor la palabra hebrea para puro. ¿Listo? Habían impurezas de diferentes tipos. ¿Listo? En el libro de Vaikra se nos van a mencionar muchas. ¿Listo? Hay una particular que a veces pensamos que no se podía adquirir o que tal vez no podía ser incluida, pero allí se habla de la impureza por Zaharat, ¿listo? Por esta enfermedad en la piel. Cuando una persona adquiría esa enfermedad y ya no había, o sea, había pasado el proceso de aislamiento y no se curaba, debía ir gritando por el campamento, tamé, tamé, impuro, impuro. ¿Listo? Entonces, esta enfermedad de Tzaharat traía impureza en las personas, por eso debían aislarlas. ¿Listo? Esta es una impureza no de índole sexual, sino ya por hablar mal de las personas. ¿Listo? Este concepto de pureza e impureza está conectado con la inmersión ritual, es decir, la tevilá, ya que es el medio por el cual se logra la pureza ritual. ¿Listo? Y vuelvo y hago el énfasis, es ritual porque había que presentarse en el templo para ciertas cosas. ¿Listo? Por ejemplo, si una persona había estado en contacto con un muerto, no podía ir y presentarse al templo para celebrar Pesaj o ofrecer el sacrificio de Pesaj, porque estaba en estado de impureza. Y la Torá determinaba que debía estarse en pureza ritual para ofrecer el sacrificio y comer del sacrificio.
¿Listo? Entonces, con esto allí a la mano, los usos de la pureza y la impureza que tenemos son los siguientes. Esto es, esa palabra tumá aparece cerca de 40 veces en el texto masorético, es decir, en la Torá. Y es regularmente traducido como impureza en las versiones españolas de la Biblia. ¿Listo? Y por eso yo le hago el énfasis en la cuestión de impureza ritual, porque es que si lo dejamos solo en impureza, pues da a entender que eso es algo malo, que eso es, mejor dicho, algo, que eso es que, ¿cómo decirlo? Que está mal, ¿sí? Por ejemplo, la Torah dice que cuando la mujer está en su estado de nidá, en su periodo menstrual, utiliza la palabra que es impura. ¿Listo? Utiliza la palabra tamé. Pues no quiere decir que ella haya pecado, ni que ella, mejor dicho, sea mala, sino es una cuestión de impureza ritual. El estar en ese estado de impureza le impedía a ella ir y presentarse en el templo para ofrecer ciertas cosas. Ya después de cuando ella terminaba su periodo menstrual y pasaban los días blancos, etc., ya cuando llegaba ese momento, ella iba y se presentaba, ofrecía el sacrificio pertinente y tal, y se purificaba ritualmente. ¿Listo? Pero no quiere decir que era porque ella había pecado, sino porque es un ciclo natural de la vida, en el caso de las mujeres, tener la menstruación. ¿Listo? Por eso digo impureza ritual. La mayoría de los usos de esta palabra están en el libro de Levítico, en el libro de Vaikra. Allí se habla de impureza por la muerte, de impureza por la shonara y de impureza también por emisiones o fluidos corporales. Y el adjetivo tamé, impuro, es mucho más común. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a ver esta palabra tumá, impureza. Esta se emplea de dos maneras diferentes. Nos enseña aquí el Malvin. ¿Listo? Una, por un lado, una impureza ritual, que es de la que estamos hablando, que es la que le impedía a las personas, hombres y mujeres, poder y presentarse en ciertos momentos en el templo, hasta que adquirieran nuevamente el estado de pureza. ¿Listo? Esa es una impureza del cuerpo. ¿Listo? En el caso de las mujeres estaban en la nidá, en el caso de los hombres o de cualquier persona si habían tenido contacto con un muerto, o hombres y mujeres si habían tenido contacto con algún fluido corporal. Pero también hay otra impureza que nos narra la Torá y es la impureza moral. ¿Listo? Esta impureza moral es la opuesta a la kedushá, a la santidad. Y esta es también conocida o tiene que ver con una impureza en el alma. Porque acá están incluidas las actividades que son desagradables o abominables. ¿Listo? Todas aquellas actividades que tenían que ver o estaban relacionadas directamente con pecados sexuales, con zoofilia, todo ese tipo de cosas traían impureza moral. Y por eso dice la Torá, esa impureza debía ser extirpada del pueblo de Israel. Era una impureza que debía ser extirpada de una forma muy difícil. Unos debían ser apedreados, otros debían ser quemados, etc. ¿Por qué? Porque esto, según lo que nos narra la Torá, esto podría traer que el pueblo comenzara a llevar ese tipo de prácticas. ¿Listo? Por eso esta es una impureza que es mucho más grave que la impureza ritual. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿No? Ok. Ahora sí, entonces, teniendo ya claros los conceptos de la palabra impureza moral e impureza ritual, entonces vamos a ir avanzando. Recuerden que, ya te doy la palabra, Jonathan. Recuerden que la palabra impureza, en el contexto que la estamos usando y viendo, vamos a hacer referencia a la impureza ritual, es decir, a lo que se impedía que uno pudiera acercarse al templo. ¿Listo? Ay, poche, pero es que hoy en día no hay templo. Claramente hoy en día no hay templo. ¿Sí? Pero digamos, si una mujer está recién casada y tiene su periodo menstrual, la Torá dice que debe esperar un tiempo mientras pasa su periodo, mientras se purifica y después vuelve a unirse con su esposo.
¿Listo? Entonces, también aplica hoy para nosotros este tipo de regulaciones, porque está hablando ya en la intimidad de nuestro hogar. ¿Cómo o en qué momentos podemos tener relaciones con nuestra pareja? Cuando sean momentos de pureza ritual. ¿Listo? Señor Jonathan. Moshe, pues antes de la boda nosotros tenemos que hacer tevilá. ¿Tienes Sí, conocimiento señor. de que en la tevilá hay alguna ayuda en esa parte o tiene uno que irse a alguna parte para hacerla? Ok, entonces ahí ya ahorita vamos a verlo, ya pues depende de ustedes en qué lugar quieren hacer la tevila. Lo ideal, según lo que vamos a ver ahorita, es que sean una fuente de agua corriente. Eso es lo ideal. ¿Sí? Si no hay, se busca entonces la siguiente en la escala de cuál puede ser el siguiente lugar para hacer tevila. Moshe, una pregunta. ¿Sí? De lo que estás explicando cuando dice que está impuro, sí, entendemos de que la mujer debe tener su periodo de nidad y que se espera ese tiempo, bueno, pero un ejemplo en el transcurso de que la mujer está en su periodo, pero duerme al lado de su esposo, el esposo cuenta, así obviamente no la toque ni nada, ¿cuenta como impuro, está ritualmente impuro o debe ella dormir aparte, o en cuartos separados? Es una muy buena pregunta, Lady. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han visto Stiesel? Yo lo he visto. Todos han visto Stiesel. Ajá. ¿Se acuerdan que Rav Shulem, que es el papá de Akiva, Rabbi Akiva, Sí. él es un hombre viudo, ¿cierto? Y hay un momento en donde están los dos en la habitación y Rabbi Akiva se iba a dormir en la cama de su mamá. Y Rav Shulem le dice, no, ¿cómo así? Usted se va a ir a dormir a la cama de su mamá, etcétera, etcétera. Pero más allá de que se fuera a dormir en la cama de la mamá, ¿qué particularidad notaron en ese momento? ¿Eran camas juntas o camas separadas? Las camas creo que estaban como unidas, o sea, separadas, pero en el mismo... En el mismo habitación, sí, pero eran camas separadas. Ahora, voy a aclarar. No, no es que, no, pastor, es que allá Moshe dijo que tocaba tener camas separadas para... No. Dentro de la ortodoxia, dentro del judaísmo ortodoxo, sí está esta noción de que cuando los esposos se casan, duermen en camas separadas, así duerman en la misma habitación. ¿Listo? Eso es dentro de la ortodoxia. ¿Sí? La costumbre y o sea, de nuestra comunidad no es esa. ¿Listo? No es que hayan camas separadas, ni que entonces él se va a ir a dormir al sofá porque es que mi esposa está en su unidad y no puedo ser impuro. ¿Sí? Es una cuestión de saber que ese momento no es para tener relaciones sexuales. ¿Sí? Por lo tanto, es un momento, como nos dirá Rav Shaul en la carta a los Corintios, un momento en donde debemos dedicarnos como pareja a la oración. ¿Sí? Y ya después dirá, y ya después de que se cumpla el tiempo, vuelvan a unirse y vuelvan a estar nuevamente juntos. ¿Listo? Eso no quiere decir que sea porque entonces no pudieron saludarse ni nada, sino porque ahora vuelven a poder estar en la intimidad de una pareja nuevamente, es decir, pueden volver a tener relaciones sexuales, ¿sí? Pero no quiere decir que entonces, no, pero es que es para que él no se impurifique, entonces vamos a tener camas separadas. Miren, hoy los apartamentos ni las casas de hoy dan para tener habitaciones y camas separadas. Tengan la propia cama, duerman en la misma cama, pero sepan que cuando la esposa esté en su periodo de nidad, no es para tener relaciones sexuales, sino es para dedicarse juntos, fortalecer más la relación espiritual y la oración entre cada uno. ¿Listo? Lo que la Torá habla al respecto es que no haya relaciones sexuales, porque eso es algo que ya, o sea, eso llevaría ya a una categoría ya de impureza moral, ¿sí? Sino es de dejar descansar. En la charla con la doctora Diana, ustedes se van a dar cuenta, le va a decir, dejen el cuerpo si tiene que renovar también, porque eso no puede estar ahí
constantemente haciendo uso de esto. Hay que dejar descansar las cosas también. ¿Listo? En este caso hay que dejar descansar el cuerpo de la esposa. Y el hombre ayúdela a fortalecerse, animarse en ese momento y juntos fortalezcan ese espacio de oración en pareja. ¿Listo? Pero eso Sí, o es... sea, no cuenta que él queda impuro, digamos, o que no está apto para leer la Torá, bueno, lo que sea, por el simple hecho de dormir con su esposa estando ella en su periodo de nidad. No, ya no cuenta. Es que como anteriormente también en las abuelitas, pues a mí me contaban, el periodo de la mujer era como un tabú. La que ya lo tenía era apartada, la apartaban, la sacaban, no podía decir que estaba en sus días. Bueno, eso era una cosa tremenda. Entonces, Sí. Ok, ya. Gracias, Sí, Moshe. miren, lo bonito de la Torah es que la Torah no tiene tapujos para hablar de estos temas. ¿Sí? Si la Torah ahora no, es que si ustedes ven que de pronto hay una mancha, la Torah dice, si la mujer está en su periodo de menstruación, no tengan relaciones sexuales. La Torah no tiene, como decimos el dicho, no tiene pelos en la lengua para hablar de ese tipo de cosas, ¿sí? Porque es algo natural. Lo que pasa es que en muchas culturas es un tema tabú, es un tema que no se puede tocar, es un tema que no, eso por allá, quién sabe. Eso es algo que hay que hablarlo, mencionarlo, porque así es que uno se aprende y logra educarse. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema. O sea, la prohibición en esos días es no tener contacto sexual. Hay que, si le puedo dar un piquito o algo, o le puedo dar si no lleva a un contacto, a una cuestión ya de intimidad sexual, mire, no se preocupe. Ahora no es que entonces, no, porque es que está en la unidad, entonces no la voy a tocar, ¿no? Y pues son los momentos en donde ellas necesitan mucho más apoyo, porque el cuerpo está renovándose, ¿sí? Entonces ellas necesitan del apoyo de su esposo, un apoyo, el apoyo, como dicen ahí, el apoyo moral, el apoyo anímico, el espiritual, etcétera, es importante, ¿sí? Entonces ese momento es para eso, ¿listo? Jonathan. Y hay personas que hasta se equivocan y dicen que no está impura sino inmunda, o sea, Sí. Sí, ya por eso esas traducciones, Reina Valera es de ese tipo, pues uno creció leyendo con esa versión, pero pues sí, obviamente es una traducción que estigmatiza cuestiones que son del ciclo natural de cada persona. ¿Listo? Entonces, Oye, eso por ese lado. Tengo una Señor. pregunta que no sé si me decide del tema, pero es que yo estuve leyendo hace un tiempo en la Torá, hablando sobre ese ciclo menstrual y el apartarse, y hablaba de solo 7 días, ¿sí? Pero después leí unos comentarios que hablaban de que los siguientes 8 días o 7 días tenían que ver con una protección al mandamiento. ¿Sí? ¿Eso cómo se maneja? No lo entiendo muy bien. No sé si ya tuvieron la clase con la doctora Diana, pero no esa entendí muy bien. clase ahonda en estos temas también que ahonda la legislación. La mujer tiene el periodo menstrual, los 7 días siguientes son los días, pues son, o sea, son los momentos en donde pues son los conocidos días rojos, ¿listo? La mujer debe esperar hasta que se detenga el sangrado, ¿listo? Ella les dirá en esa clase, la mujer debe estar revisando constantemente si ya se detuvo el sangrado, ¿sí? Y al final, o sea, eso se examina, voy a hablarles como a adultos, ¿listo? Eso se examina, la mujer toma un pañito, lo introduce dentro de su cavidad vaginal, examina si hay todavía sangrado, en la medida en que va pasando el tiempo, el sangrado va disminuyendo y ya eso, cuando ella se examine con ese pañito, ya no va a salir rojo, ¿listo? Ya llega el momento en donde va a salir completamente blanco. En ese momento, cuando ya sale blanco, es cuando ella debe ir y hacer tevilá, después de haber tenido su periodo menstrual. Es cuando ella se purifica ritualmente y ahí a partir de ese momento es cuando puede volver a tener relaciones con su esposo. ¿Listo? Hasta el momento en donde llegue el sangrado. ¿Listo? Ese proceso se lleva. Entonces, el periodo dura más o menos una semana. Entonces, ya cuando el periodo se detiene es donde se examina
ese proceso, ese momento en donde si ya el sangrado se detuvo, ¿sí? Y ya después es cuando se hace el momento de la inmersión ritual para volver a tener relaciones con el esposo. Entonces, esa es la determinación alógica, que también tiene una explicación, que es la que la doctora Diana da en su clase, de por qué se hace así, ¿sí? Porque es que no es que, ya me llegó el periodo, entonces al día siguiente, no hay que esperar hasta que el sangrado se detenga completamente, ¿sí? Entonces, sí, dura 7, o sea, son 7 días del periodo, más otros 7 más o menos, que son los días en donde se va examinando que el sangrado se haya detenido. Entonces, en total son 14 días que se debe tener ese apartamiento de relaciones sexuales con la pareja. Danielito. Digamos que ahí también cada mujer en su proceso es distinto. Entonces cada una de ustedes debe empezar a conocer su cuerpo, ¿sí? Hay algunas mujeres que su periodo son 3 días, entonces, y ya no hay cero sangrado. Entonces a partir de esos días pues vienen los otros 7 días. Hay algunas de 5 días, hay algunas otras mujeres que su periodo dura los 7 días. Entonces, lo importante son esos días limpios, ¿sí? A partir de que no haya, que haya nada de sangrado, es contar esos 7 días limpios, que ese día, a partir de ese 8º día, es en el que se pueden tener relaciones, ¿sí? Entonces, es tener digamos que eso es un tema de pareja realmente, mis amados. No es un tema solamente de la mujer, sino es un tema también de pareja, en donde también el hombre debe estar tranquilo, que sea un tiempo para orar, un tiempo para descansar, como decía Moche, el cuerpo de la mujer, para descansar también de las actividades y hacer como cerrar ese ciclo e iniciar otro ciclo. Y entonces no solamente físicamente se renueva el cuerpo, sino que espiritualmente también. Y eso viene una renovación dentro del mismo matrimonio, dentro de la misma relación de pareja. Entonces, quería como acotar eso, retocar ese tema. Gracias, Moisés. Claro que sí, gracias, Dani. De hecho, sí. Miren, es un tema de pareja y lo importante es que lleven las cuentas, ¿sí? No que, o sea, antiguamente, pues cada uno llevaba las cuentas. Hoy en día hay aplicaciones en donde uno puede registrar ese tipo aplicaciones desarrolladas por judíos para así saber entonces qué momento sí, pero como decía Dani, cada una conoce su ciclo en su cuerpo, ¿sí? Pero que ustedes lleven las cuentas de su ciclo. Ustedes, mire, hoy esto, tal, y ustedes mismas también, la pareja sepa, se examine, etcétera, para ya ahí sí sea el momento después de volver a unirse nuevamente en las actividades a nivel sexual como pareja, ¿sí? Pero que no sea algo como, pero eso, como eso, eso le da a las mujeres, pues que ella lleve la culpa, no, sino que ustedes como pareja sepan, ustedes van a ser una sola carne, ¿listo? Entonces, es importante que sepan cada una de esas cosas y esos aspectos, que sepan en qué momentos se puede, en qué momentos no. No que ella sea la que le tenga que decir, no, no se puede porque es que estoy sino, listo, no pasa nada, listo, entonces hagamos otra cosa. ¿Listo? Oremos, dediquémonos a otro tipo de cosas, pero que sea algo que como pareja puedan llevar en unidad y ahí. Moshe, me gustaría reforzar ahí ese tema que tú dices, porque es que es una responsabilidad también de nosotros como varones, como esposos, ¿sí? Porque es que queremos a veces dejar eso solamente en cabeza de nuestra esposa y lo que dice Moshe, hay veces, o sea, ustedes saben que de acuerdo a lo que nos ha explicado la doctora Diana, nosotros los hombres pues somos sexualmente activos y tenemos picos todos los días, varias veces al día, cuando ustedes pues es una vez al mes. Entonces, obviamente que en esos días hay que tener la conciencia de que estar tranquilo, de no importunar a nuestra esposa, de no molestarla, porque ella pues en cierta medida se va a negar y está dentro
de lo normal y dentro de lo que es requerido y dentro de lo que la Torá dice. Entonces, mis amados, entendamos ese tema y ayudemos también a esperar y eso también va a ser un renuevo, como les decía, muy bonito, un nuevo despertar cada mes, y eso va a alimentar muy bien la relación. Claro que sí. Gracias, Dani, también por esa acotación. Entonces, ahora sí, continuando nuestra parte del tema. Entonces, cuando hablamos de inmersión ritual, pues surge la pregunta que nos hacía Jonathan ahorita. ¿Y dónde se hace? ¿Listo? Entonces, el lugar ideal, o bueno, el lugar en donde se hace se conoce como mikvé, o en algunos lo llaman como la mikvah. ¿Listo? ¿Qué es una mikvé? La mikvé es una piscina, entre comillas, es una piscina en donde se hace la inmersión para la purificación ritual. Esta piscina, ustedes se dan cuenta aquí, en la parte de acá, tiene uno que parece ser una piscina más pequeñita. Entonces, esa no es que ahí es donde recibe el agua que se va fluyendo en la mikve. ¿Listo? Para que una mikve sea kasher, debe ser de agua corriente. ¿Listo? No pueden ser aguas estancadas. ¿Listo? Entonces, esta es una mikve. Ahorita vamos a ver qué puede ser una mikve. ¿Listo? Entonces, la mikve es una palabra hebrea que significa colección o reunión. ¿Listo? Y la primera vez que se encuentra en la escritura está en Bereshit 1:10. Aquí está el texto, dice, Vaikra Elohim la Yavasha Eretz, dice, y llamó Dios a lo seco tierra, Ulemikve Hamaim Karay Yamim, perdón, y a la reunión o a la colección de aguas la llamó mares. ¿Listo? Bayar Elohim Kitov. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de migbe, la primera vez que aparece la palabra está hablando de cuando Hashem reunió a todas las aguas en un mismo lugar. ¿Listo? Entonces, una migbe es una reunión de aguas que tienen un propósito. En este caso, fue el mar. Esto en el caso para la purificación es una reunión de aguas que tiene el objetivo de traer la purificación sobre una persona. ¿Listo? Entonces, la migbe, esa palabra es la forma de denominar, aquí hay otra foto de otra migbe, esta es una foto ya de una migbe un poco más vistosa. Aquí tenemos una sencillita, aquí tenemos una ya con mosaicos y todo, entonces también se ajusta dependiendo a las costumbres de la comunidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es la forma de denominar entonces la palabra migbe al lugar en donde se hace la tevilá. La palabra tevilá significa inmersión. Esto viene del verbo hebreo tabal, que significa bañarse. ¿Listo? Pero para la concepción bíblica, el bañarse no era en una ducha. Esto cuando habla de la purificación, cuando dice debe bañarse para purificarse. ¿Por qué no habla de una ducha? Porque es que en la época bíblica no existían las duchas. Habían lugares específicos donde se purificaban las personas. Esto y ya como un parámetro alágico es que una mikve debe contener 40 seim de agua. Esta medida talmúdica equivale a 688.000.3 litros, según el Hazon Ish. Es decir, cuando uno se sumerge en una mikve, debe estar completamente cubierto. No puede ser que ya metí el cuerpo y quedó la cabeza por fuera. Uno debe sumergirse por completo para purificarse. El agua debe sobrepasar todo el cuerpo y así purificarse uno correctamente. Ay, Moshe, pero es que aquí en Bogotá no hay mikvaot. Aquí no hay donde purificarse. Entonces, ¿dónde podemos ir, Moshe? Entonces, ustedes pueden ir a un río, pueden ir a un lago que sea, no sé, no una laguna, sino un lago que sea agua corriente. Ay, Moshe, pero es que no nos vamos a casar aquí en Bogotá. Entonces, miren, si no pueden, si encuentran una piscina, háganlo, ¿sí? Tampoco es que, mejor dicho, entonces porque no hay mikve, entonces, mejor dicho, no nos podemos casar, porque no pudimos hacer la tevilá en una mikve kasher, ¿sí?
busquen una fuente, un río o algo así para que se puedan purificar. Quienes vivan en la costa de nuestro país, pues están más que bendecidos porque tienen una gran migbe, como lo dice Bereshit, tienen el mar. El mar es la migbe por excelencia, ¿sí? De ahí vienen después los ríos, después vienen los lagos y después sí, hasta que llegamos a la migbe como tal, la piscina ritual. Si no hay, busquen algo en donde puedan hacer una purificación ritual, que Dios más adelante nos permita tener un amigo en la comunidad, sería fabuloso. Pero mientras no hay, busquemos el recurso para hacer la tevilá, que puede ser, bien sea en el mar si vivimos en la costa, en un lago, en un río, en una piscina, si ya no hay posibilidades. ¿Listo? Pero que podamos entonces hacer lo mejor que se pueda para poder hacer la tevilá. ¿Listo? Ya que si ustedes dicen, no, pues sí, vamos a irnos por allí a un río y vamos a hacer, pues que cada uno la haga por aparte. ¿Listo? Obviamente en una migbe, como las de la foto que les mostré, que son migbaot de sinagogas, la persona entra solita. Allá nadie lo acompaña a uno. Allá entra solita la persona, se sumerge y entra completamente desnuda la persona. ¿Listo? Por eso no les iba a mostrar videos, porque pues imagínense uno mostrando acá videos de cómo alguien hace tevila cuando está pues completamente desnudo. ¿Listo? Y eso se asegura es porque no debe, según la halajá, no debe haber impedimentos, no debe haber cosas que impidan el contacto entre el agua y el cuerpo. Por eso se entra desnudo. Si no pueden hacer lo que no nos tocó en un río, pues entre con su ropita apropiada para el río, haga la tevila, y usted sepa que está allí haciendo y cumpliendo lo mejor que puede ese paso antes de casarse. ¿Listo? Yurán. ¿Cuánto tiempo antes se debe hacer? Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Señor Jonathan. Oye, y digamos, en el caso de ya en el matrimonio cada mes, ¿cómo lo maneja la comunidad? O sea, pues, bueno, no se puede y ya, o qué se hace, o qué sufren los que ya llevan muchos años en la comunidad. Según tengo entendido, eso ya es algo ya de pareja, de que ellos decidan ya cómo van a manejar ese tema. No sé si hay algún aspecto al respecto, Dani. O Pati. Buenas noches para todos. No, cada uno lo maneja según sus criterios y según sus posibilidades, porque pues como tú muy bien lo dices, los que viven al lado del mar les queda muy fácil, pero en Bogotá es un poquito complejo. Exacto. Sí, yo hablo lo que sé de las comunidades judías. Aquí pues cada comunidad judía pues tiene su mikvah, su mikve, y cuando llega el momento de cada mujer allá, ellas van, dan la sedaká correspondiente, porque eso es un servicio de la comunidad, eso no es que ellos lleguen, sino dan el aporte necesario, hacen su inmersión y ya. Pero nadie, ay, vino fulanita, hace, nada, eso es algo completamente íntimo, por eso nadie entra en ese momento a hacer, a ver, ya sí hay de pronto una persona que supervisa que la inmersión sí sea kasher, pero nadie entra ya a acompañar a la persona que se sumerge y ya. Pero eso es algo de adentro de la comunidad judía que sí se maneja, porque pues acá las comunidades judías tienen cada una en su sinagoga una mikve, ¿sí? Pero si no hay, y ustedes deciden que pues en ese momento van y en un río, cada uno decide, eso ya es algo de pareja y pues como decía Pati, dependiendo de las posibilidades de cada uno. Sí, lo ideal, digamos que esta charla la estamos dando específicamente para la boda como tal, ¿sí? Obviamente, lo ideal sería que cada mes pues hicieran su inmersión y su tevilá. Pero imagínense, pues todos los meses no tenemos el tiempo, toca salir de la ciudad de pronto para conseguir un río fuera
pues no, digamos que físicamente no, es casi que imposible. Eso sería, entre comillas, lo ideal, y qué bueno sería, ¿sí? Yo leía un libro sobre matrimonios por allá en Hungría, la esposa de un rabino, ¿sí? Que estaban en un pueblo y a ella todos los meses le tocaba viajar 3 horas en tren de ida y 3 horas de tren para ir al pueblo más cercano a hacer su inmersión, a hacer su tevilá. Y digamos, pues eso es, desde el punto de vista espiritual, pues está haciendo un aporte, está haciendo un sacrificio y lo está haciendo por cumplir el mandamiento, ¿sí? Pero pues, ¿cuántas veces trabajamos, no nos queda el tiempo, los recursos económicos? Entonces, también es en la medida que lo podamos hacer. Pidámosle al Eterno que tengamos nuestra mitzvah propia en nuestra Keilah y podamos tener y poder hacer eso, que nuestras esposas puedan hacer tranquilamente esa inmersión, y sería una gran bendición. Y al paso que vamos, muy seguramente que lo vamos a tener, pero pues obviamente además que hacer una mitzvah Moshe, más que nadie sabe que eso tiene unos costos enormes, porque tiene que tener unas especificaciones muy Medidas. claras para que sea kosher. Entonces, mientras tanto, pues nos toca Un buen duchazo, como una vez el pastor nos dijo. Dese un Una ducha de 20 minutos y sale. Exacto. Ay, sí se puede la ducha. Ahí sí Es que nos se los toca. iba a Pues preguntar. en la medida de las posibilidades, mientras no tengamos mikve, esa sería una posibilidad también. Ay, Moshe, perdóname, yo no te estaba escuchando muy bien porque estaba lejos, pero por ejemplo, las mujeres deben quitarse los aretes, tener el cabello desenredado. En la Exacto. sinagoga hay una señora que supervisa todo eso, que la mujer Exacto. tiene las uñas limpias, y antes de meterse a la mikve debe darse un duchazo, Exactamente. un baño, mejor dicho, porque vieron ustedes la mikve se ve impecable. No es que no la usen, es que hay que entrar ahí limpio. Exacto. No sé si han visto, y ya te doy la palabra, Yurani, si se han visto Poco Ortodoxa, esta miniserie de Netflix. Ahí hay un capítulo en donde muestran cuando ella va a hacer su tevilá, cuando se cumple su momento. Hay que lavarse, hay que bañarse bien, hay que, o sea, entre las uñas hay que limpiarse, nada de esmaltes, nada de cosas, y efectivamente una persona que mira que no haya no deben tener anillos, esmalte, aretes, nada, no debe haber impedimentos para que el agua purifique el cuerpo. ¿Listo? Entonces, por eso hay una persona que sí certifica ese tipo de cosas, y ya cuando ella ve que se sumergió, y si se sumergió completamente bien, no hay que le quedó algo por fuera, ya ella dice que es kasher y ya quedó bien purificada. ¿Listo? Entonces, sí, eso cuando se tenga una amiga. Mientras tanto, pues si no, tómese una ducha de 20 minutos, si no, entonces puede ir a un río, si tiene el mar ahí a unas cuantas cuadras, pues vaya a Gatevila en el mar. ¿Listo? Yurani. Es que iba a hacer referencia a lo que dijo Patti, el pastor algún día dijo que pues un buen baño parecía como si fuera algo, que sea un espacio especial de purificación y pues que el agua corra. Entonces que sea como ese tiempo. Y yo pienso que debe ser algo más que algo religioso o como si no está la migbe, sino que sea algo desde adentro hacia afuera, que sea como el tiempo que uno tiene de limpieza y como decía la doctora Diana el otro día, de volver a unirse con su esposo, que es algo súper importante, entonces que sea algo como más interno y especial, y eso es lo que hace que sea bonito, que sea agradable para los ojos del Señor y para uno mismo, y que no se convierta como en una carga. Es que si no tengo eso, entonces no voy a cumplir o no voy a hacer, porque si no se va a convertir es en que tengo que cumplir este paso, este otro, y que era lo que tú hacías referencia también a la miniserie, que se convierte tanto en una carga que deja de disfrutar y de agradecerle al Señor por el matrimonio, y se vuelve es algo ya que no gusta y se vuelve es algo fastidioso. Exacto. ¿Listo? Pues gracias, Yurani, por tu intervención. Ahora sí,
avancemos en el tema, que las preguntas que me han hecho las vamos a responder en esta parte. Entonces, ahora sí, ¿qué es la tevilá? Esto ya vimos que es la migbe y que hace referencia a la impureza y la pureza, etc. Ahora sí, ¿qué es la tevilá? Pues la palabra tevilá es sencillamente la inmersión completa del cuerpo. ¿Listo? Hay varias ocasiones en que las regulaciones bíblicas y rabínicas determinan una inmersión completa del cuerpo, ¿sí? Cuando alguien, por ejemplo, se convirtió, ¿listo? Cuando Ruth entonces quiso ser parte, pues tuvo que hacer tevilá, ¿listo? Cuando alguien entonces, por ejemplo, está en su unidad, etcétera. Hay muchas cosas, ¿listo? Hay otras que no requieren de la inmersión completa del cuerpo. Por ejemplo, cuando hacemos netilat yadayim, eso cuando nos lavamos las manos ritualmente, no nos sumergimos todos, sino nos lavamos únicamente las manos, que debe correr desde la muñeca hasta los dedos. ¿Listo? Entonces, ya dependiendo de la circunstancia, ese baño requiere de una inmersión en agua viva. ¿Listo? Lo cual puede realizarse en una fuente natural de agua o en una mikve. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo hay que hacer tevilá? Ahora sí. Cuando hay que hacerlo. Práctica actual. Listo, vamos a hablar de la práctica actual dentro del pueblo de Israel. Cuando concluye el periodo de nidá, algunos hombres lo hacen cuando han tenido una emisión seminal. ¿Listo? O en el argot popular, han tenido. En ese caso hay que ir y hacer tevilá. ¿Listo? Previo a la Shalosh Regalim, Rosh Hashanah y Yom Kippur, también se hace, es decir, previo a Pesach, Shavuot y Sukkot, previo a Rosh Hashanah y previo a Yom Kippur. ¿Listo? Hay algunos que lo hacen también antes de Shabbat. Un converso debe sumergirse también ritualmente. La purificación o la tahará, cuando cuando ya alguien ha muerto, se hace una purificación también al cuerpo. ¿Listo? El lavado ritual antes del entierro, eso lo hace la Hebra Kadishá. ¿Listo? Antes de ascender a la Harabait, eso si estuviéramos, por ejemplo, en Israel y quisiéramos, allá habría que hacer. ¿Listo? Y antes de la boda. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué tan antes de la boda. ¿Listo? Diferencias. Pues los hombres hacen tevilá en el día de la boda. ¿Listo? En el día de la boda, ya las mujeres, ya hay alguien me dice, las mujeres. Entonces, las mujeres 4 días antes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que debe ser 4 días antes? Porque hay que tener previsión del periodo menstrual también, que no vaya a ser que de pronto hizo tevilá y de pronto entonces se va y le llegó el periodo, como hubo un caso, Pati siempre nos cuenta, hubo un caso de una persona que el día de su boda se estaban casando y el día de su boda le llegó el periodo. Entonces, hay que tener presente todo eso para que no se vayan a impurificar, que sé que es el momento más importante de la vida en pareja, uno de los momentos más importantes, pero estén tranquilos, estén tranquilas, no se estresen tanto, porque eso puede hacer que se acelere el ciclo y entonces el día de la luna de miel estén todos orando juntos, mientras llega el periodo en donde puedan volverse a unir juntos. Entonces hay que tener presente este tipo de, se hace 4 días antes, previendo todo este tipo de cuestiones. ¿Listo? Los hombres hacen tevilá en el caso también de una emisión seminal y las mujeres en el caso al final de su periodo de nidá. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque los hombres tenemos el riesgo también de que el día preciso antes de la boda, entonces, no es que uno quiera, pero de pronto llegó una emisión, entonces hay que hacer sumersión. ¿Listo? Eso mismo sucedía, por ejemplo, en Yom Kippur, cuando el Kohen Gadol iba a hacer el servicio de Yom Kippur. No podía dormir la noche anterior, tenía que pasar toda la noche en vela para que no fuera, entonces tuvieron una emisión seminal y no podía entonces hacer el servicio de Kippur. ¿Listo? Este día de la boda, amados, es un día como Kippur para ustedes. Este es un día en donde ustedes, todas
toda transgresión, dicen los sabios, que ustedes hayan cometido, ese día es borrada por el cielo. ¿Listo? Ustedes tienen un nuevo comienzo ese día de su boda. ¿Listo? Por eso hay que sumergirse antes. Hay que estar preparados, hay que estar listos. Y ese día también se ayuna, el día antes de la boda. ¿Listo? Ese día se ayuna porque ese día hay que estar conectados en la parte espiritual, etc. ¿Listo? Ahora sí, ¿por qué es importante hacer tevilá antes de la boda? ¿Listo? ¿Por qué es importante? ¿Qué creen ustedes? Jonathan, que está que se habla. Precisamente porque es un momento para entrar limpios, ¿no? Entonces, la tevilá nos limpia y nos purifica para estar en ese momento de santidad. Escribió ¿Quién más? Dani, creo que iba a decir algo. Pues sí, es un momento tan importante en la vida del ser humano, ¿sí? Que lo mínimo que debemos hacer es como morir a esa vieja naturaleza que tenemos pecaminosa y de hombres solteros para iniciar en bendición esta nueva relación de casado, ¿no? Entonces es como morir a Y esa gracias vieja. por usar esa palabra, Dani. Despedirnos de la vida de soltero. Si usted quiere su buena despedida de soltero, lo invito a que haga tevilá el día antes de. Y esa es la mejor despedida de soltero que uno puede tener, porque allí uno muere a todas las demás mujeres. ¿Listo? Ya usted, cada uno se va a dedicar únicamente a su esposa. ¿Listo? Y la mujer también tiene su despedida de soltera porque también muere a los demás hombres y se dedica únicamente ahora a su esposo. Nos dirá Rav Shaul, los casados, las casadas dedíquense a su hogar, a su familia, a su esposo. Y lo mismo los casados, dedíquense a su esposa. Porque en este momento la vida cambia. Ya no pensamos como cuando estábamos antes solteros y que yo, entonces ahora hay que pensar en pareja, hay que pensar que las cosas las hacemos juntos, ya no solo yo, sino también con mi pareja. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante la tevilá? Entonces, porque nos muestra que hay que morir a esos aspectos. ¿Listo? Esa es una de las prácticas ampliamente extendidas con respecto a la mikve. Es un momento también de preparación para el novio y la novia, porque en la nueva etapa que van a iniciar. ¿Listo? Es un momento de preparación. Ustedes se han estado preparando también en este curso de parejas en muchas áreas: financiera, familiar, jurídica, espiritual, sexual también. Pero este aspecto también es particular e importante, al igual que todos estos otros aspectos. Esto es una nueva etapa que se va a iniciar. Y es una forma de purificarse ritualmente antes del matrimonio. Porque si antes del matrimonio, o sea, si para otras cosas, si antes de comer el pan, por ejemplo, en Shabbat nos lavamos las manos para estar ritualmente puros en nuestras manos, ¿cuánto más cuando vamos a casarnos? Debemos estar preparados también física y espiritualmente para ese momento. Y con respecto a esto, Pedro, en la primera carta de Pedro nos dice allí, primera de Pedro 3:21, nos dice, la cual simboliza la inmersión que ahora los salva también a ustedes. La inmersión no consiste en la limpieza del cuerpo, es decir, no es únicamente eso, que ya mi cuerpo está físicamente limpio, dice, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Yeshua el Mesías. Es decir, nos estamos preparando a que no es únicamente una cuestión física, de que ya estoy ritualmente puro, sino también una cuestión de nuestra conciencia, de nuestra parte espiritual delante de Dios. Es un compromiso que adquirimos allí de ahí en adelante de amar a nuestra esposa, de cuidarla, de alimentarla, de serle fieles y de sostenerlas, esto de hacerlas felices. Y nos dirá Jeremías 17:13. Vale, lo primero en hebreo dice, Mikve Israel, Adonai
dice Mikve Israel Adonai. Hashem, en muchas traducciones quedó fue como tú eres la esperanza de Israel, porque la palabra Mikve y la palabra Tikva comparten raíz. ¿Listo? La esperanza en hebreo tiene raíz con la palabra Mikve. ¿Listo? Entonces lo que está diciendo acá es Mikve Israel Adonai Kol Osbeija Yoshbu Ve Surai. Dice, Adonai, tú eres la Mikve de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó a Adonai el manantial de aguas vivas. Dice ahí, Mekor Maim Haim et Adonai. Entonces, cuando estemos haciendo tevila, cuando nos estemos purificando ritualmente, tengamos presente que no es el agua, o sea, sí, estamos siendo purificados ritualmente en el agua, pero no es eso lo que realmente nos está purificando, es Hashem mismo que nos está limpiando, nos está purificando, nos está preparando para este momento, porque dice Mikve Israel Adonai. Él es nuestra Mikve, Él es nuestra purificación. Por eso dirá que el que abandona a Adonai, que se aleja de él, abandona al manantial de aguas vivas, porque en él es en quien obtenemos nosotros purificación completa, genuina. ¿Listo? Entonces que cuando estemos sumergiéndonos, nos estemos preparando para ese momento, sepamos que quien nos purifica en ese momento, en ese acto que estamos haciendo, es Hashem mismo. ¿Listo? Que él es nuestra fuente de aguas vivas. Dice el Talmud 85b en Tratado Yomá. Dice, Ma mikve metahor et tameim. Dice, así como una mikve purifica al impuro, Av akadosh baruhu metahor et Israel. Dice, así también el santo bendito es, purifica a Israel. Entonces, está haciendo esa similitud de que si cuando uno se sumerge en una migbe, está siendo purificado, cuanto más Hashem que purificará a su pueblo, nos limpia de toda transgresión y de toda falta que hayamos cometido. ¿Listo? Tito nos dirá también allí Pablo en la carta de Tito 3:5. Dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante la inmersión de la regeneración y de la renovación de la Ruach HaKodesh. Al-Yedei Tevilat Halidá, dice, por medio de la inmersión de la regeneración, Be'ahadashá Behidush Ruach HaKodesh, y de la renovación de la Ruach HaKodesh, es decir, cuando somos purificados, la presencia de Dios viene a habitar en nuestra vida. ¿Listo? La Ruach HaKodesh es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Listo? Ahora sí, muchos dicen, bueno, ¿y cuál es la bendición, Moshe? Al-Hatevila. ¿Listo? Aquí les dejo la bendición. En lo concerniente a la Tevilá, dice, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al-Hatevila. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado en lo concerniente a la tevila. Cuando se dice la verajá, se sumergen y ya después salen completamente purificados. ¿Listo? Eso con respecto a esto. No sé si hayan algunas preguntas adicionales. Por aquí dicen. Sí, Moshe, hay una pregunta que nos hacen a nosotros muy seguido y es, ¿se puede hacer tevilá en termales? Sí, sí, digamos que no hay regulación, o sea, sí, en la época del templo, por ejemplo, cuando el Cohen Gadol estaba oficiando el servicio de Yom Kippur, y de si el Cohen era muy anciano, le calentaban el agua de la migbe, eso lo hacían sumergiendo en el agua, en la migbe sumergían unos hierros hirviendo, y eso la sumergían ahí para que el agua se calentara y al Cohen no le fuera a dar de pronto para una, se fuera a enfermar y entonces no pudiera oficiar el servicio de Kippur. Entonces sí, si mal no estoy,
no me acuerdo el nombre de este pueblito en Boyacá, pero ahí hay un hotel en donde todas las habitaciones tienen, parece un jacuzzi, pero no es un jacuzzi. Todos esos jacuzzis son mikvaot, fueron hechos por unos judíos para que los que, o sea, pudieran también ir allí, pues el agua ya es supremamente fría, entonces pudieran hacerlo la tevilá de una forma que tampoco fuera a poner en riesgo la salud por el agua tan fría en la zona. Entonces sí se puede hacer tevilá en aguas termales también. Lo importante es que, por ejemplo, si vamos a un lugar en donde es común, o sea, que haya turismo en esas, por ejemplo, no sé, en Rivera Huila, que también hay termales, ¿sí? Que usted sea el primero en entrar y el segundo, o sea, y el primero en salir, si va a ser tevilá, ¿sí? Porque se debe asegurar que no haya, pues, contaminantes de nada más. ¿Listo? Entonces sí se puede también hacer en aguas termales. Ese Por pueblito aquí hay otra pregunta. Paipa y ese Chagota, si de pronto alguno quiere ir. Ese es Ochacota. Ese es. Ese es. Entonces sí. A ver, estoy diciendo por qué no se puede andar metiendo. No. ¿Te leo la pregunta que está en el chat? Sí, ya la estaba leyendo. ¿Cómo se podría hacer en el mar? De pronto cubriéndose con un manto. Sí, claramente no, o sea, por eso les digo, en la medida de las posibilidades, hacerlo, ¿sí? Vamos a ir a meter desnudos al mar, que como llega la policía y usted aquí de nudista. No, hagámoslo como se puede, así que cuando Dios nos permita tener la migbe, sí se puede hacer kasher, 100%, mejor dicho, mejudarim. Sí, mientras tanto hagamos lo que más se pueda para cumplirlo. ¿Sí? Eso es una regulación que existe desde la época de la Gran Asamblea. Cumplir un mandamiento lo más que se pueda. ¿Sí? Si lo más que puedo cumplir un mandamiento, si quiero ir a hacer tevilá en el mar, es cubriendo, o sea, en un vestido de baño o algo, pues tranquilo. O sea, sepa que usted, dígale al Eterno, Señor, estoy haciendo lo más que puedo para hacerlo, y tal como dice Jeremías 17:13, tú eres mi migbe, yo estoy siendo purificado por ti. Más adelante Hashem nos permita hacerlo ya así en una migbe, sí. Mientras tanto hagamos lo mejor que podamos para hacerlo. Entonces sí, pueden hacerlo allá en pantalonetica, con su vestido de baño, etc., siendo cuidadosos también de la legislación en los lugares donde vivimos y también deseando así poder cumplir este aparte lo mejor que se pueda. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Aprovechen a hacer sus preguntas porque Tenemos 13 minutos para 13 minutos para responder preguntas. Pregunten. si no hay preguntas, mientras tanto, Ariel y Lady están colocando en el chat. Ellos son pues esteticistas y Ariel sabe todo ese tema, Lady, perdón, sabe todo ese tema del spa, del baño de luna, del baño de la novia. Es exactamente eso. La tevilá fue lo que se convirtió en el baño de luna. Por acá preguntan, adelante Lady, ya responde la pregunta del chat. Pues un aporte también en cuanto a lo que decía del jacuzzi, pues que se llama, es el señor Jacuzzi, que fue un invento del señor Jacuzzi por problemas de un hijo que él tenía, que tenían que hacerle una terapia. Entonces, pues es el señor Jacuzzi, nosotros lo traducimos al jacuzzi. Entonces, que si lo hacen en termales y en cuestión de calor, pues para nosotras las mujeres es espectacular.
porque pues nosotras tenemos un proceso de queratinización que se hace cada 28 días también, que es una renovación de piel. Y de células que mueren, bueno, y esto es lo que se conoce que se hace cada 28 días o cada mes también, y se hace antes de la boda, lo que es el baño de luna, no de Don Luna, ¿no? el del estar en el spa, y es porque pues nosotras las mujeres llevamos más tiempo en arreglarnos, tenemos que hacer más cosas que los hombres. Los hombres pues como explicaban alguna vez, es más rápido porque ellos pues se bañan y es la afeitada o la peluqueada y las uñas de pronto, y bueno, es más fácil. En cambio nosotras las mujeres pues para las que quieran, hay un proceso de limpieza de piel, de hidratación, de relajación, de una serie de protocolos que van en el baño de luna. Sí. Gracias, Lady, por ese aporte. Por acá nos preguntan que cuándo le dan el talid al esposo, idealmente antes de la boda, para que él cuando llegue a la boda llegue con el talid puesto para la ceremonia. ¿Listo? Entonces, no hay como tal un día, sino antes de la boda para que él pueda, o si en la misma boda se lo va a entregar, que se lo pueda dar, pero que él pueda entrar a la ceremonia con su talid. Con esto que hablaron. Bueno, con respecto a los anticonceptivos, ese sí no es mi experticia, ese sí se los dejo para que lo puedan hablar con la doctora Diana. Ella les, igual esto también es un tema de pareja. Ella les va a decir, esto es un tema de pareja, ustedes, de pareja y con su doctor, con su ginecólogo. Ahí les va a decir, mire, esto es lo mejor. Eso ya es algo que ustedes deben manejar allí entre ustedes y con el doctor de cada uno. ¿Listo? Andrés, Catherine, es justamente el tema que hemos venido retrasando con la doctora Diana, el tema de los anticonceptivos, por lo que ella ha estado en comisión todo este tiempo y va a estar otro tiempo en comisión. Entonces, pero ese tema es justamente el que nos hace falta tratar con ella. Listo. Bueno, no sé si hayan más temas, preguntas, perdón. Si no, pues entrego entonces el tiempo aquí a los de parejas. Moche, pues el Señor te bendiga. Esperamos verte pronto en nuestro curso. Gracias por tu tiempo, fue una bendición y sé que aclaraste muchísimas dudas al respecto. Si tienen alguna duda, por favor aprovechemos a Moche para preguntar con respecto a este par de temas que me parecen muy importantes. Si no hay más preguntas, pues nuevamente agradecerte, gracias por tu tiempo, por tu disposición, por todo lo que haces, que lo haces en una forma con mucho amor y con mucha entrega, y así lo recibimos. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Yo quiero aprovechar este tiempo para comentarles que el pastor nos ha designado al Ministerio de Parejas a hacer junto con el Ministerio de Yeladín, manejar la fiesta de Hanukkah. ¿Sí? La fiesta de Hanukkah arranca el 28 de noviembre al 5 de diciembre. Entonces, vamos a tener el martes, se van a celebrar 4 días en la Keilah, que son el domingo, el martes, el jueves y el sábado. El resto de los días se van a celebrar en sus casas. Entonces el martes es el día del Ministerio de Parejas donde vamos a llevar la enseñanza y se le va a dar regalitos a los niños y cositas. Y el jueves vamos a tener una feria donde vamos a tener muchos concursos, muchas cosas para que por favor se vayan inscribiendo.
pero la petición de hoy es que al Ministerio de Parejas el pastor nos encargó todo el tema de los regalos para los niños de esa fecha. La logística y los regalos. Y son como 150 niños. Entonces, pues hay que comprar bastantes regalitos. Entonces, la idea es invitarlos, los que quieran aportar económicamente con lo que el Señor les ponga en el corazón para poder tener los recursos y poder ir a comprar los diferentes regalos a los niños. Entonces, simplemente esa es la invitación, el que el Señor les ponga en el corazón, entonces se comunica con nosotros o con Patti y nosotros les damos pues cómo hacer la transferencia para hacer la compra, porque pues necesitamos ir a tener los recursos para poder hacer la compra. Bueno, O quien nos quiera apoyar con la logística, ¿no? Porque hay que hacer bastante trabajo ese día ya en la Keila. Sí, también. O el que quiera también apoyar con tiempo y con dinero, también bienvenido. Bueno, Sergio, Patricia, ¿tenían la mano levantada? Sí, Daniel Chalón. No, solamente era como un aporte a algunas personas que estaban preguntando en el SIDUR aparece ahí pues la colocación del talif y digamos como el procedimiento que era lo querían como saber cómo era. Y está digamos la fotografía que Moche dijo que iba a hacer de pronto un videito para enviarles y pudieran como tener todo el procedimiento como era. Lo que pasa es que las ediciones de hoy de ese SIDU, el Cachelemo, ya no salen con esas imágenes impresas. Sé que estoy Sale bien. en las primeras. Ya hoy no está incluido. Bueno, listo. Bueno, entonces sin más preámbulos, si no hay preguntas, entonces simplemente Moche, muchas gracias nuevamente y por favor una oración para quedar despedidos. Claro que sí. Bueno, disculpen por ahí. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, por este espacio que pudimos tener y compartir juntos, de poder aprender, de poder estudiar juntos, Señor. Yo te ruego, Padre, que todas estas cosas, Señor, no queden únicamente en conocimiento, Señor, sino que sean cosas que podamos guardar en nuestro corazón y hacer. Que podamos trascender del conocimiento a la práctica, Señor. Y que todo, Señor, como nos los has transmitido, Señor, podamos hacerlo de acuerdo a nuestras posibilidades, Señor, sabiendo que tú eres quien purifica nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra mikvé, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas a estas hermosas parejas, Señor, que tú bendigas estos hogares que se forman, Padre, y seas tú en medio de ellos, Señor, purificando siempre sus vidas, sus acciones, uniéndolos, Señor, siempre delante de ti, Padre. Yo te ruego, Señor, que bendigas todos los planes que ellos tienen, Señor, y que el día de su boda, Señor, sobrepases tú las expectativas de cada uno de ellos, que ellos sean bendecidos ese día, que nada, Señor, les quite la paz ese día, que todo sea en bendición, que todo salga bien para ellos, en alegrías, en bendiciones. Que todos ese día, Señor, sus invitados puedan unirse a la mitzvah de Simhat Hatam Bekala, de alegrar al novio y a la novia. Padre, bendícelos y llénalos de ti, Señor, en este paso, en esta nueva etapa que inician en sus vidas. En el nombre de Yeshua, amén y amén. 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 Muchas gracias, Moshe. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche a todos, bendiciones.